Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Esto es Palabras de Vida Eterna en Puebla y se pueden comunicar con nosotros mediante los teléfonos del estudio, que es 242-1014 y 35-31-78-2. El número de WhatsApp es 22-23-38-45-23. Nos pueden encontrar en Facebook, en la página de likes como Palabras de Vida Eterna Radio, y la página de amigos en Palabras de Vida Eterna Radio. Todos los programas que hemos transmitido los puedes encontrar en YouTube como Palabras de Vida Eterna Puebla, y en Twitter estamos como @palabras3333. Adelante, hermano. Hermanos, muy buenas noches, un gusto nuevamente estar con ustedes, transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Puebla, desde el sur de la ciudad de Puebla. Vamos a nuevamente en esta noche a transmitir Palabras de Vida Eterna. Esperamos contar con el favor de su atención y de su escucha. Voy a presentar en esta noche a mis hermanos que me acompañan. Hermano Miguel Ángel. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Miguel Ángel Báez. Yo me reúno en la congregación de Bosques de Manzanilla. En un segundo nuestro hermano Evaristo dará la dirección y los teléfonos a donde se pueden comunicar. Buenas noches allá en su casa. Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches. Buenas noches, hermano Alejandro, por favor. Muy buenas noches. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y en compañía de mis hermanos. Estamos en Palabras de Vida Eterna. Mi nombre es Alejandro Martínez González. Me reúno en la Iglesia de Cristo en la Unidad Habitacional San Bartolo. Nuestro teléfono 22 26 10 15 01. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Ciel. Sí, mi nombre es Ociel Mesa Martínez. Me congrego ahí en la colonia Vicente Guerrero, en calle Tepetlán, número 526. El teléfono al que nos pueden contactar es el 129-4401. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Ciel. Joven Johnny. Buenas noches, mi nombre es Jonathan David Mesa Reyes y me congrego en Vicente Guerrero. Gracias, hermano Johnny. Su servidor, Evaristo Ordaz. Me congrego en la colonia Bosques de Manzanilla, calle Manzano, número 5215, allá por el nororiente de la ciudad. El teléfono al que nos pueden contactar es el 288-2962. Vamos a, sin más preámbulo, vamos a iniciar, hermanos. Hermano Miguel, nos llevas a Dios en la oración, por favor. Claro que sí, vamos a inclinar nuestro rostro en actitud reverente. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Señor nuestro, en esta noche te damos las gracias por habernos permitido llegar hasta aquí y poder hablar de tu palabra, poder transmitir tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por esta gran bendición que nos das. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, por todos aquellos que necesitan de ti, de tu amor, de tu palabra, de tus enseñanzas, de tu bondad, de tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí y transmitir tu palabra. Que los corazones, la mente, el alma de todos nuestros hermanos se abran para que pueda entrar tu palabra y se queden ahí a vivir siempre, Señor. Gracias, mi Dios, por permitirnos estar aquí. Por todo lo demás, Señor, te doy gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. 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 Muy bien, hermanos, pues vamos a retomar. ¿Cómo vamos en Periscope, joven Luis? Contamos con 8 seguidores, ya nos han estado mandando saludos. Por ejemplo, ahorita el Plataz se acaba de unir. Uh-huh. Contamos ya con 9 seguidores. Han estado mandando saludos de Villafrontera. Ok, saludos a todos Muy por bien, allá. saludos por allá. Gracias. Muy bien, hermanos, pues un gusto que nos estén siguiendo por Periscope. Ojalá cada vez sean más los hermanos que se unan a Periscope. Ahí estamos en vivo. Quisiera yo retomar un poquito lo que hemos venido tocando respecto de lo que es una secta. Una secta, hermanos, es un conjunto de seguidores de una doctrina religiosa, ideológica, concreta. El término generalmente en la antigüedad se usaba para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes. Generalmente también se entiende como una secta a un grupo de personas que viven en una comunidad bajo la dirección de un líder. ¿Qué es lo que diferencia, hermanos, a una secta de la Iglesia de Cristo? Bueno, pues lo que hace la diferencia entre una secta y la Iglesia de Cristo es precisamente quién dirige a la Iglesia. En el caso de la Iglesia de Cristo, hermanos, está dirigida estrictamente por la palabra de Dios, que en este caso es la Biblia, y las directrices que nosotros seguimos no están trazadas por ningún hombre,
están trazadas estrictamente por la palabra de Dios, que es la Biblia. Y en este caso, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, y en algunos casos, como el Evangelio, pues también fue directamente hablada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es una gran diferencia, ¿no? Eso creo que hace una diferencia desde mi perspectiva muy importante. El día de hoy, hermanos, le voy a pedir a mi hermano Alejandro que nos platique un poquito de aquellos grupos religiosos que creen en visiones y en sueños. Platícanos un poquito de esto. Bueno, hermano, esto es bien importante, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo hoy en día que se ve todo esto. Muchas veces la gente se va por ese tipo de enseñanza, pero no escudriña las escrituras, ¿no? Y nosotros hoy en este día vamos a escudriñar lo que marca las escrituras. Hay un cierto grupo que le gusta hablar de sus experiencias. Siempre están dando testimonio, contando sueños, hablando de lo que el Espíritu Santo supuestamente les ha revelado en visiones, pero nunca o casi nunca no suelen someter su testimonio, o sea, en este caso sus sueños, sus visiones, lenguas y trances, a un examen crítico. Gracias. Y usa la Biblia para determinar su veracidad o la falta de ella. Pero normalmente yo creo que esto es un pensamiento más claramente humano. ¿Por qué? Porque ellos hablan de un espectáculo de sueños y de todo, y eso es falso. Si gusta, me gustaría que leyeras, hermano, en esa versión más popular, Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2. Me gustaría que la leyéramos, y si quieres la puedo leer por lo mientras. Aquí la tengo yo, hermano. Sí, mi hermano, adelante. Claro que sí, ¿Sí? te lo leo. Dice Hebreos 1, 1 y 2. Sí. En el pasado, Dios habló a nuestro pueblo muchas veces y de diferentes maneras por medio de los profetas. Ahora que estamos en los últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien escogió para que fuera dueño de todo lo que existe. Y eso es importante aclararlo, hermano, como lo acabas de leer, ¿no? Dice en el pasado, no te está diciendo en el presente ni en el futuro. Te está diciendo que en el pasado habló a través de ¿quién? De sus profetas. La Así palabra es. profeta literalmente se distingue porque significa, ¿sí?, portador de la voz de Dios. Pero no eran nada como la gente o este grupo lo hace, que revelaciones y todo, no. Bajo el Antiguo Testamento Dios ocupó, sí, ciertos hombres, y se les llamaron profetas, pero eran la portavoz, eran los que portaban la voz de Dios. Claro. No en el sentido que ellos lo piensan o se lo imaginan. Hoy en día, como leemos en Hebreo, dice eso fue en el pasado. Hoy, Sí. ¿cómo nos está hablando? Pues gracias a Dios a través de su Hijo Jesucristo, que vino en carne, ¿no? Y lo que creen, y este mismo grupo, desafortunadamente, creen que el don de sanidad sigue vigente, ¿no? En primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, vemos lo que Pablo, ¿sí?, comenta. Hermano, ¿me quieres ayudar, por favor? Claro que sí, te lo leo. ¿Sí? Dice 1 de Timoteo 5:23. Dice, No bebas agua solamente, sino toma un poco de vino para que te ayude al estómago y no te enfermes con tanta frecuencia. Lo que nosotros vemos aquí es que Timoteo se enfermaba. se enfermó del estómago, ¿no? Se enfermaba con frecuencia, ¿no? Exactamente, ¿por qué se enfermaba? Recuerda, hermano, que desafortunadamente, aquí hay otra palabra importante, no crean que vino es el fermentado, no. Ellos tomaban vino, jugo de la uva, como si fuera agua de tiempo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos también el agua estaba un poco contaminada y era el dolor de Timoteo. Entonces yo pregunto, ¿dónde quedó el don de sanidad? Claro, si Timoteo hubiera tenido el don de sanidad, como como alegan estos grupos religiosos, Exactamente. o el mismo Pablo, quizás él mismo se hubiera sanado a Timoteo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, O el ya mismo no habría Pablo, ¿no? necesidad de recurrir a O otra el mismo cosa. Pablo, O el mismo tiene Pablo, ¿no? el don de sanidad. Y fíjate, hermano, entonces estos grupos que hacen esto para mí es algo espectacular para llamar la atención, pero nunca escudriñan las escrituras. Así Y si es. las escudriñan, sacan todo fuera de su contexto. Y me gustaría leer esta cita también, primera de Corintios 13, del 9 al 10. Ujú. Sí, hermano, ¿me quieres ayudar? Sí, como no, dice 1 de Corintios 13, 9 y 10. Ahora solo en parte conocemos y en parte profetizamos, Exactamente. pero cuando venga la perfección, todo lo que es incompleto se acabará. Es bien importante esto, hermano, ¿no? Cuando estamos viendo, dice que, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. La palabra profetizar no es como se está imaginando de adivinar el futuro. No, es profetizar. ¿Qué vas a profetizar? ¿Que viene el Salvador o que ya vino el Salvador? Y su palabra está vigente hasta el día de hoy. Pero no es adivinar realmente, como estos ciertos grupos piensan, ¿no? Pero hay algo Claro bien que importante sí. en el versículo 10, como se enseña y como se dice. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué quiere decir? Que se acaba todo esto, ¿sí? Si mucha gente se basa en la Biblia pensando que las visiones, los sueños, el don de lenguas y todo esto, realmente el don de lenguas son idiomas, es otra cosa. Sí, ¿Sí? efectivamente, Alejandro, lo que nosotros podríamos decirle a nuestros hermanos es que
los dones cesaron. Exacto. Como lo leemos en 1 Corintios 13, 9 y 10, el don de lenguas, el don de sanidad, todos estos dones cumplieron un propósito, que fue el confirmar a los hermanos, ¿no? El confirmar a los hermanos en la palabra, pero una vez que los hermanos se confirmaron en la palabra, según el mismo libro de Marcos, en el capítulo 16, pues estos dones iban a cesar, ¿no? Iban a ser, no, y para detalle bien importante, ¿sí? Los apóstoles única, exclusivamente tenían el poder del Espíritu Santo. Exactamente. ¿Cuándo se terminó este poder del Espíritu Santo en los apóstoles? Cuando muere el último apóstol. Claro. Y este es el apóstol Juan. Así ¿De es. acuerdo? Entonces todos tienen que creer estas cosas que están en la Biblia. Pero si tú vas a creer en este tipo de grupos, hermano, entonces realmente vas a estar muy errado. Todos tienen que creer en la santidad divina. Es decir, que Dios, honrando la fe y respondiendo a la adoración que le pide, sana milagrosamente toda clase de enfermedad en los que le siguen. Creen que se puede sanar hoy como Cristo sanaba durante su ministerio terrenal. Eso es lo que ellos piensan. Pero realmente ya no. Así es. Y con esto no estamos dudando de que El efectivamente poder de Dios. Dios sea capaz de sanar a las personas. Solo decimos que las personas en la actualidad no tienen ese poder. Exactamente. Ese poder le corresponde estrictamente a Dios. A Dios. Podemos orar, dice el libro de Santiago, en Sí. el capítulo 5, dice, y la oración de fe sanará al enfermo, ¿verdad? Exactamente. Pero solo a nosotros nos toca orar. Quien sana finalmente es Dios. Es Dios. Y Dios ha puesto esos medios. Así es, así es. Hay medios para que te sanes. Entonces lo que yo le diría a mis hermanos allá en sus casas es que tengan cuidado, es decir, que escudriñen su escritura. Si alguien llega y les dice, es que yo tengo el don de sanidad, bueno, pues habría que revisarlo a la luz de la palabra y a partir de ello determinar si esta persona efectivamente tiene este don, si esta persona dice tener este don, ¿no? Así es. El hermano Miguel nos va a platicar un poquito más respecto de algunos grupos religiosos que adoran a Dios con un emocionalismo sin mucho sentido. Con esto, ¿qué quiero decir? No, es importante emocionarse cuando uno adora a Dios. Yo creo que es importante, claro que sí, imprimir el sentimiento que uno debe tener respecto de la adoración de Dios. Pero una cosa es sentir la adoración y otra cosa es adorar sin sentido, ¿no? Platícanos, hermano Miguel. Sí, mira, hay grupos que su adoración es solo emocional, nada de entendimiento. Exacto. Pues ni importa lo que sientes a través del Espíritu Santo. Podemos esto aclararlo en 1 Corintios 14, capítulo 14, versículo del 15 al 25. En esa lectura vamos a encontrar que sí es importante entenderlo, Claro, que es importante entender lo que uno hace. lo que uno hace. En el versículo, les quiero leer el versículo 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así es. En otros versículos de esa misma lectura nos habla y nos manifiesta de qué sirve hablar lenguas. Si lo que importa es que me entiendan, no que las hable. Así es. Entonces, sí tiene que ver el entendimiento Claro. mucho con adorar a Dios. Tenemos que entender cómo adorarlo, tenemos que entender qué es lo que le estamos diciendo a Dios. Yo recuerdo en una clase que tuvimos por parte del hermano Evaristo, que nos mencionaba, el adorar a Dios es entender lo que estás diciendo, lo que estás cantando, lo que estás pidiendo, para que el Señor te pueda auxiliar. O sea, no nada más es sentirlo, sino entender. Cuando estamos cantando alabanzas, hay que entender lo que estamos cantando. Claro. Porque muchas veces, pues es que se sintió, yo sentí que cantamos bonito. Bueno, sí, hermano, pero ¿qué es lo que entendiste cuando cantabas? Así es. Porque ¿qué tal si estamos cantando cosas que no van? Sí. Entonces tenemos que entender lo que estamos diciendo, lo que vamos a alabar. Eso es a lo que se refiere. También hay otros grupos religiosos que creen que las mujeres pueden ser ordenadas como pastoras. Hermano Miguel, antes de que pases a ese, yo quisiera leer, perdón que te interrumpa, Sí, adelante, yo quisiera adelante. leer 1 Corintios 14, 23, que dice así: supónganse que toda la iglesia está claro. reunida
y todos hablan en lenguas. Si entran los que no entienden o los que no creen, no dirán que todos ustedes están locos. Es decir, ahí es donde se hace necesario el entendimiento. Decías que también habría que leer un poco más arriba, dice el versículo 15, ahí mismo de 1 Corintios 14, 15, entonces, ¿qué puedo hacer? Oraré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento, y cantaré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Sí, es a lo que me refiero. Es importante el entendimiento, ¿no? Hay que entender lo que está uno alabando, lo que Claro, está uno por cantando. supuesto, por supuesto. ¿No? Es Ahora sí, hermano, importante. perdón que te No, al contrario. pero al me contrario, parecían al importantes contrario, estos sí, es versículos. súper importante, Sí, sí, ¿no? son importantes. Porque imagínate que llegue un visitante, Claro. nosotros con nuestra emoción, con nuestro entusiasmo, y te preguntan, hermano, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pues tú síguele. Sí, porque Total, no sabes a veces ni qué total, contestar. el hermano está cantando, tú cántale también. Bueno, es importante entenderle también. Claro, ¿verdad? por supuesto. Perdón, Bueno, sigue. vamos a continuar. Dice, las sectas, los grupos que creen que las mujeres pueden ser ordenadas como pastoras. Ujú. Vamos a leer la palabra del Señor en 1 Corintios 14, versículo 34. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 12, dice, la mujer aprenda en silencio, en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Así Esto es más que claro, está que una mujer de cierta manera no tiene permitido, ¿verdad?, enseñar cuando esté un grupo de hermanos bautizados. Ahí es donde le tiene prohibido, puesto que los hermanos bautizados tienen la obligación de enseñar. Así es. Deben de estar enseñando a todos aquellos que no se han bautizado y a todos aquellos que ya se bautizaron. Pero cuando exista un grupo exclusivo de mujeres, entonces sí, la hermana bautizada puede enseñarle a las mujeres, puede hablarle a las mujeres, pero estamos hablando dentro de la congregación. Dentro de la congregación sí deben de ser única y exclusivamente los hombres, los varones, los hermanos bautizados, quienes enseñen, quienes transmitan la palabra de Dios. Hermano, si hay algún comentario que tenga usted respecto de esto, de la ordenanza de pastoras. Bueno, el comentario que podríamos tener es de Timoteo, 1 Timoteo 3, donde la palabra de Dios, como ya lo hemos leído tanto, nosotros vemos que se les dan los requisitos ahí a los que deseaban o anhelaban ser obispos, Ajá. pero nunca se menciona en la Biblia este cargo para una mujer. Así es. Entonces no podemos ir más allá de las escrituras, ni tampoco podemos limitarnos a no leer algún versículo de la Biblia porque pueda afectar a alguien. Al contrario, tratamos de que abra los ojos la gente Claro, y se dé cuenta de la verdad, claro. porque ese es el propósito del programa. Claro, de hecho, y esto yo quisiera hacer una aclaración allá a mis hermanas que me están escuchando, no tiene nada que ver con cuestiones de género, de ser machista o no serlo, no tiene nada que ver con ello. Miren, dice en 1 Timoteo 2:11, la mujer debe aprender manteniendo una actitud de tranquilidad y obediencia. No permito que una mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que mantenga una actitud de tranquilidad. Pues Adán fue creado primero y luego Eva. Él no fue engañado, sino que la mujer, al ser completamente engañada, cayó en pecado. Es decir, aquí lo que está diciendo el Señor está poniendo un orden nada más. ¿Quién lo pone? El Señor. No lo ponemos nosotros. Dice, Adán fue primero creado. Y a partir de esa primogenitura que tuvo Adán, a partir de ahí es que el Señor dice, bueno, pues el que va a enseñar debe ser el hombre. Y luego hace la aclaración, y tampoco fue Adán el engañado, sino la engañada fue Eva. Y por ello es que nos da a nosotros esta tarea de tener que enseñar. No tiene nada que ver con una posible actitud machista, ¿no? Es simplemente en la enseñanza, Así no es. en el aspecto machista, Claro. no, es en la enseñanza. Además de que nuestras hermanas, muy queridas, tienen otras tareas que hacer en la iglesia que son
igual o más importantes quizás, ¿no? Porque el criar a los hijos es fundamental, ¿no? El enseñar a los niños es fundamental y ellas lo pueden hacer y ellas de hecho lo hacen. Pues vamos a continuar, hermanos. No tenemos indicación de un corte todavía, entonces al no haber esta indicación de corte, pues seguimos. En cuanto ahí el staff nos marque el corte, lo haremos. Miren, hay algún grupo algún grupo religioso que cree en la infalibilidad de un ser humano. ¿Qué es esto de la infalibilidad de un ser humano? Bueno, pues hay algunas personas que han llegado a creer que hay algún grupo de personas que han llegado a creer que pues los seres humanos podemos llegar a ser infalibles. En un momento más que regresemos vamos a platicar un poquito de esto. Ahora nos vamos a ir a un corte y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna. Muy bien, pues estamos regresando a Palabras de Vida Eterna. Estamos respondiendo una pregunta que es una pregunta delicada, no me parece una pregunta tan sencilla. Agradezco, ¿quién envió? Agradezco a quien haya enviado la pregunta respecto de si uno tiene cáncer, ¿debe uno resignarse o esperar un milagro? Creo que el hermano Evaristo ya había mencionado esto, que nosotros no dudamos del poder de Dios, que Él puede orar milagros, puede hacerlo, pero cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos. Claro, no está en nosotros. No está en nosotros. Lo que nos queda a nosotros es orar por la persona que esté enferma. Sí. Y finalmente la decisión respecto de su salud de esta persona pues no depende de nosotros, depende del Señor. Sí. Está en sus manos. De hecho el libro de Hechos capítulo 17 dice que el Señor ha puesto a nuestros días un límite. Él sabe cuándo, nadie lo sabe. Entonces pues si Él ha decidido que esta persona enferma de cáncer termine sus días, así será. Pero también si, como nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, hubo un hombre que se llamó Ezequías, que cuando se le dijo que iba a morir, él se conmovió mucho, lloró mucho, oró mucho. Finalmente Dios le respondió y le dijo que le iba a permitir estar unos años más y le concedió 15 años más. ¿Quién fue el que hizo esto? Pues lo hizo Dios, no lo hizo el hombre. Entonces, más allá de una resignación, yo lo que le diría a la persona es: ora, acércate a Dios, lee mucho su palabra, trata de tener una relación con Dios y finalmente tener claro que nuestra meta final no está aquí en la tierra. Y yo creo que, hermano, ahí en breve les diré. Sí, claro. No se trata de que nosotros estemos aferrados a esta vida. ¿Por qué? Porque vamos de pasadita. Lo dice Dios nos ha Hebreos, prestado ¿no? la vida y por lo tanto nosotros no tenemos que estar queriendo vivir a la fuerza. Si Dios quiere quitarnos la vida, y puedo citar lo que Pablo dice cuando él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese pensamiento hemos de tenerlo nosotros. Si hemos de morir es porque Dios nos ha prestado la vida. Todos hemos nacido, pero también vamos a tener un fin aquí en la tierra. Mas no, termina todo ahí, como dice la Biblia. Tenemos una vida nueva, allá una vida diferente allá en la eternidad, de gozo si somos fieles, también para la exposición de la palabra de Dios, porque no podemos añadir nada ni quitar nada de lo que está en la Biblia. Así es, nosotros no está en nuestras manos, ¿no? Hermano Alejandro, la pregunta, como comentabas, es muy delicada, ¿no? Si una persona tiene cáncer, ¿qué dices? ¿Espera un milagro? Pues si tú tienes fe y eres un cristiano real, sabes que normalmente no importa lo que le pase a tu cuerpo, porque al final de cuentas, ¿qué dice Eclesiastés? El cuerpo vuelve a la tierra. Así es. ¿No? Entonces la esperanza es esta. Puedes tú, o si no eres cristiano, ese es el momento. Entonces en este momento, para que tú veas que la palabra de Dios te puede dar la sanidad, y Él tiene el poder de darte la sanidad tanto física como la espiritual. Y sí, si tú crees en Dios, existen los milagros todavía. Claro. Además dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, en el versículo 13: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Amén. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, lo que está diciendo aquí es: benditos, ¿no? Aquellos que mueren en el Señor, que aquellos que moriremos en el Señor, porque desafortunada o afortunadamente todos vamos a morir, ¿no? En algún momento. Aquellos que confían en Dios hasta el último momento de esta vida. Así es.
Muy bien, pues les decía, vamos a continuar con esta cuestión de algunas creencias que se han desarrollado con el paso de los años. Con el paso del tiempo, la Biblia, algunos grupos la han distorsionado y hay algunos grupos, les decía, que creen en la infalibilidad de un ser humano. ¿Qué es esto de la infalibilidad de un ser humano? Bueno, pues aquellas personas que suponen o creen que los seres humanos podemos ser en algún momento infalibles, no fallar. Bueno, pues hay personas que ya llegaron a ese punto de creencia y dicen que puede esto darse. Definitivamente esto no es así, hermanos. Dice el libro de Romanos en el capítulo 3, en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, hermanos, la misma Escritura nos dice con toda claridad que no hay un ser humano que no haya pecado. También la misma Escritura nos dice allí en 1 de Juan que si nosotros decimos que no hemos pecado, mentimos y hacemos o queremos hacer mentiroso a Dios, y esto no es posible, mis hermanos. Por ello yo les diría, esto de creer en la infalibilidad de un ser humano pues es algo riesgoso. Lo mismo dice Jeremías ahí en el capítulo 17, en el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por brazo su corazón y se aparta de Jehová, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar, hermanos. Hay algunos grupos religiosos, hermano, que prohíben casarse o que prohíben comer ciertos alimentos. ¿Usted qué nos dice respecto de esto? Bueno, lo que podemos decir es conforme a la Escritura, porque si opinamos nosotros fuera de la Escritura ya no tendría mucho sentido que estuviésemos aquí. Estamos hablando en base a las Escrituras y vemos que el Espíritu de Dios fue quien reveló al apóstol Pablo la situación que iba a prevalecer en nuestros días, que prohibirían casarse y mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias y se participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y hay otros versículos ahí más fuertes todavía aún en ese mismo pasaje, donde habla del tipo de doctrinas que son estas. Pero naturalmente esto lo estamos viviendo en nuestros días con la multitud de grupos religiosos que están, según esto, enseñando la palabra de Dios. Y resulta que cuando nosotros analizamos sus creencias, sus doctrinas, vemos que están fuera de la verdad de la palabra de Dios. Quisiera, hermano, que me permitiera leer 1 de Timoteo 4:1. Sí, cómo no. Dice, el Espíritu Santo habla claramente sobre lo que sucederá en los últimos tiempos. Muchos dejarán creer en la verdadera fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Esas enseñanzas llegan a través de hombres que mienten y engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal, es como si su entendimiento se hubiera quemado con hierro candente. Dicen que es prohibido casarse y que algunos alimentos no se deben comer, pero Dios creó esos alimentos. Los que son creyentes y conocen la verdad saben que pueden comerlos dando gracias a Dios, ¿no? Sí. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque por ahí pues no tomes Coca-Cola, no tomes café, etcétera, etcétera, ¿no? Y no hay ninguna prohibición en la Biblia para esto, ¿no? No hay. No, nada de eso. Hermano, ¿qué más nos quiere comentar? Acerca de las personas que enseñan que el sábado es el día del Señor. Pero cuando nosotros leemos las Escrituras nos damos cuenta que los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo. Y que si el Espíritu Santo es el que guía, no puede haber ningún error en cuanto a que ahora nos tengamos que reunir como lo hacían los primeros cristianos el día primero de la semana, y así lo habla la Escritura. Pero al estudiar la palabra de Dios encontramos que nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos problemas con las personas, principalmente con los dirigentes judíos, porque ellos siempre discutían con Él cuando Él hacía una obra buena el sábado. Así es. Y en Mateo capítulo 12, versículo 5 dice, o no habéis leído, dice en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Entonces ahí vemos pues que los sacerdotes judíos
habían profanado El día de reposo, el ¿no? día de reposo, y para ellos no había ninguna culpa, estaba bien todo. Ujú. Pero ya en el versículo 8 leemos de aquí de Mateo 12:8, donde dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, que equivale a sábado. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién vale más, el día o el Señor? Claro. Nosotros sabemos que el Señor fue quien vino a dejar el ejemplo de obediencia primeramente a cada uno de nosotros, y de Él tomamos el máximo ejemplo, porque no podemos tomarlo de ningún hombre, sino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Él es Señor del sábado, es Señor también de cada uno de nosotros. Él tiene toda autoridad, como dice la Escritura, y no podemos restarle ninguna autoridad a Él. Claro, además hay otros pasajes que están en la Escritura y que nos aclaran mucho esta cuestión. Yo quisiera que leyéramos ahí, hermanos, dice 1 Corintios 16:1, con relación a la colecta para el pueblo de Dios, quiero que hagan lo mismo que pedí a los hermanos de las iglesias de Galacia. Los domingos cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de las ganancias que recibió en la semana. Es decir, lo que nosotros observamos en este pasaje es que la iglesia ya se reunía los días domingos. Esto ya pasaba en el Nuevo Testamento. Así es. Nos vamos a ir a un corte, hermanos, y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna. En Periscope seguimos en vivo. Muy bien, hermano Luis. Gracias, hermanos. Estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Un gusto a aquellos que nos siguen por Periscope, a aquellos que nos están siguiendo en la transmisión por radio. Se los agradecemos también mucho. Vamos a pedirle al joven Johnny que por favor nos diga los saludos. Claro que sí, hermano. Nuestra hermana Hilda Nelly Montemayor, de Tamaulipas, actualmente viviendo en Estados Unidos, nos pide que en nuestras oraciones la incluyamos, ya que tiene un problema en la sangre, no logra transmitirse como debería a su corazón, y Ujú. pide que los hermanos que están escuchando la contemplen dentro de sus oraciones. Hilda Neri Montemayor. Así es. Vamos a ver por Vamos a ver por ahí. Nuestra hermana Ansi, de Vicente Guerrero, nos manda saludos y pide una oración por la salud de la hermana Adriana. Muy bien. Vamos a orar también por nuestra hermana Adriana. Igualmente, nuestra hermana Consuelo Chelo Mansur, de Vicente Guerrero, manda saludos a los hermanos del programa y pide oración por su papá, el señor Jorge Mansur. Muy bien, Vamos a orar por vamos a él. orar por él. Sí, vamos Bien. a orar por Él. Nuestra hermana Yankel Ordaz, de Manzanilla, manda saludos a los hermanos que colaboran en el programa y pide mucha oración por la hermana Adriana Cruz. Vamos a estar orando por la Sí, hermana. cómo no. Sari pide oración por su tío Efren y su familia, en especial por su hermanito que se siente un poco mal. Saludos, Jorge, mejórate, cuídate, Sí, por favor. Saludos, Ari. Nuestra hermana Lulú de Bosques manda saludos de la hermana y le da gusto que hoy sí puede no solo escucharnos, sino también vernos. Ok, Muy bien. Estar Bueno, por ha de estar por Periscope. Saludos, Lulu, saludos. Aquí Bendito estamos Dios. trabajando en Periscope. Nuestro hermano Mario Platas pide una oración por la recuperación de la hermana Anaí Álvarez, que fue operada con éxito la semana pasada. Muy bien, vamos a orar por ella. Sí, cómo no. López Arias Córdoba La congregación de López Arias. pide oración Francisco, por la no, familia Francisco. Beristain, porque hoy fue un acontecimiento muy grave dentro de la familia. Ok. Fue algo muy grave, entonces sí hay que Hay que orar por tenerlos la familia Beristain. dentro de las oraciones. Porque Saludos, Paco. Vamos a estar orando. Si podemos servir o ayudar en algo, ya sabes que cuentas con A la nosotros. Ujú. Sí. También nuestra hermana Priscila Franco manda saludos a los hermanos que hacen el programa y pide oración por sus abuelitos, sus tíos, que oren para que encuentren un lugar para reunirse, porque me imagino que todavía no tienen. Y saludos a su hermana, a los hermanos Jonathan, a Perla, Ansi, Bani, Mario, Isaí, y pide que oremos por su salud. Muy bien, vamos a orar por ellos también. Ánimo, hermana. Sí, hermana, un saludo de vuelta a mi hermana y que estés muy bien. Serían todos los saludos, hermano. Muy bien, pues que yo quisiera mandar un saludo muy especial a nuestra hermana Adriana,
que está convaleciente. El día de ayer le dieron sus primeras quimioterapias. Mucho ánimo, hermana. Ánimo, hermana. Estamos contigo. Ánimo, Adrianita. Vamos a orar mucho Así es. para que, si es la voluntad de Dios, se restablezca tu salud. Bien, hermanos, pues vamos a continuar. Hay algunos grupos religiosos, hermano Alejandro, que Sí. le han enseñado a sus seguidores que tienen que diezmar. Fíjate, hermano, eso es lo más curioso de todo esto, que hace rato comentabas, ¿no? Que muchas veces le hacen caso más a un hombre que al mismo Dios. Pero si tú lees las escrituras, Solution. sí, podemos ver en las escrituras que realmente Saludos. el 10% que ellos piden ya no existe. Hay que saber verdaderamente que se le podía dar el 10% única y exclusivamente a la tribu de Leví, porque Así era es. su sostenimiento, Claro. ¿sale? Y luego era en especie, ¿no? Y nunca fue algo dinero. de dinero, sí, o sea, eso es lo peor de todo, ¿no? Y entonces este grupo que te pide el 10%, desafortunadamente está quebrantando un Lucero punto de la ley. Martínez, saludos. Y vemos en Gálatas 3 que te dice que si tú quebrantas un punto de la ley, te haces acreedor de todos, ¿no? Hermano, lo que dice también en Hebreos, en el capítulo 8, ¿sí? Dice lo siguiente: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y versículo 7 dice así: porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Saludos, Armando. Sí, el diezmo normalmente se daba única y exclusivamente bajo el Antiguo Testamento, y vuelvo a repetirte, para la tribu de Leví. Hoy en día no es así. En 2 de Corintios, hermano, ¿me quieres apoyar? En Claro. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, que ya está dentro del Nuevo Testamento, ve lo que indica. Y esto sí es un gran Saludos, mandato Brian. de Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 de Corintios 7, cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Hermano, ahí se está dando la indicación de lo que es la ofrenda, muy diferente a lo que es realmente dar el 10%. Claro. Pero si tú tienes un corazón verdaderamente dispuesto para ofrendar a Dios, darías hasta más del 10%. Sí. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque desafortunadamente la gente que cree en ese tipo de gente se está dejando manipular, guiar por un ser humano. Sí, Sí. Yo añadiría a lo que estás comentando, hermano Alejandro, que, hermanos, hay que tener presente que este mandato del diezmo fue para el pueblo de Israel. Así es, Se le tenía que dar a la tribu de Leví. así es. Tenía que ser en especie, es decir, era aceite, era vino, era grano. Es Sí. decir, nunca fue una cantidad en efectivo. Hoy estos grupos religiosos engañan a las personas y les dicen, bueno, como ya no hay ni vino, ni aceite, ni grano, pues le tienes que entrar con tu dinero, ¿no? Sí, 10%. No, Con tu dinero. Y entonces, pues bueno, primero, no son la tribu de Leví. Segundo, no estamos viviendo bajo el régimen del Antiguo Testamento. Así Estamos es. viviendo bajo el régimen del Nuevo Testamento. Nosotros leemos ahí en el libro de los Hebreos que el Antiguo Testamento fue abolido Exactamente. y que lo que nos rige ahora es el Nuevo Testamento, y por ello debemos regirnos así. Y mira, hermano, perdón que te interrumpa, de ese tipo de gente dice, y hasta se atreve a decir esto, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios, pero está sacando fuera de su contexto. Claro. ¿Por qué? Porque si tú me ayudas, hermano, en esta versión más popular, ve lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 13, y ojalá y esto sirva para que estos grupos ya no anden tergiversando las escrituras. Así es. ¿Sí? Dice Hebreos 8:13, 8:13. Lucero Martínez, saludos. si Dios habla de un si Dios habla de un nuevo pacto, es porque el pacto antiguo envejeció. Todo lo que envejece se hace inútil y está a punto de desaparecer. Entonces no te puedes regir bajo el Nuevo Testamento y bajo el Antiguo, o sea, con un pie y un pie. No, hermano, no es así. Claro. El Nuevo Testamento, ¿no? ¿Sí? Es el cumplimiento del Antiguo. Y Claro. el Antiguo Testamento es la profecía del Nuevo. Entonces aquellos hermanos que están escuchando, ríjanse bajo el Nuevo Testamento. Así es. ¿Sí? Perdón, hermano, porque los que tienen por cabeza un ser humano... Hay otros grupos, ¿no? Hay otros Sí. grupos que tienen por cabeza a un ser humano. Sí, ¿no? Coméntanos. Y ese, desafortunadamente, es ley. Ujú. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Claro. ¿Sí? En Efesios capítulo 5, versículo 23, ¿qué nos dice? Que el esposo es la cabeza de la esposa. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es el salvador del cuerpo. Ujú. Tu obediencia, tu amor o tu reverencia es hacia Cristo. Así Porque Él es. es la cabeza de la iglesia.
es bueno la comunidad entre los hermanos, es bueno obedecer al que está de encargado, sí, hermano, porque también lo marcan hebreos, pero nunca lo idolatres, nunca lo pongas en el lugar Por que cabeza, no, ¿no? por Claro que cabeza. Claro, porque él no es la cabeza. Entonces, dos grupos. Nuestro hermano Alejandro nos habló de dos grupos. Sí. Unos grupos que le enseñan a sus fieles a diezmar. Hay que tener cuidado con ello, hermanos. Exactamente. Pero otro grupo diferente que ha puesto por cabeza seres humanos. Y entonces encontramos cuerpos gobernantes, encontramos élites en las religiones, en los grupos Exactamente. religiosos. Y son ellos los que deciden y legislan, crean nuevas leyes, apartándose de la escritura. Ya leía nuestro hermano Alejandro, Efesios 5:23, que la cabeza de la iglesia es Cristo y Él es el Ningún otro Salvador. es. Nada más. Exactamente, no hay otra cabeza. Consecuentemente, al ser Cristo la iglesia, la cabeza de la iglesia, hermanos, nosotros nos tenemos que guiar únicamente por lo que Él diga. ¿Sí? Y en eso tenemos que ser muy puntuales. Bien, hay otro grupo, hermano Miguel, ya para concluir esta parte de sectas religiosas, otro grupo que ha bautizado o bautiza infantes. Platícanos un poquito de esto. Así es, hermano. Hay otros grupos que bautizan infantes. Yo quisiera nada más hablarles de dos casos y de ahí vamos a sacar una conclusión. Vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 36. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí podemos encontrar una persona adulta, Así es. una persona con un conocimiento, ya tiene el conocimiento de la palabra. Hay que recordar que al principio de esta lectura, en versículos más arriba, en versículos antes de este versículo, se le enseña la palabra al eunuco. Así Y es. existe algo que se llama arrepentimiento. Así es. Él se arrepiente de sus pecados como persona madura, como persona adulta, y entonces sí, pide ser bautizado. Claro. Y le es bautizado. Otro ejemplo que vamos a marcar. Hechos, capítulo 9, versículo 18. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. ¿De qué nos referimos? El apóstol Pablo, ¿no? A Pablo, una persona adulta, una persona grande, una persona madura, y también tiene ese sentimiento de arrepentimiento, y es bautizado. Obviamente un niño, un infante, no tiene ese sentido, no tiene esa madurez para poder adquirir ese bautismo. Hermano Evaristo. Así es, comentar esto, que la palabra bautismo, como ya lo hemos visto en otros programas, la palabra bautismo implica inmersión, e inmersión en agua. Entonces, no encontramos nosotros en la Escritura ningún ejemplo de un bautismo de infantes, no lo hay. Realmente todos los bautismos que se dieron en el Nuevo Testamento son de personas adultas. Son de personas adultas. Hermano. La práctica del bautismo de infantes, sí, hermano. Te interrumpo un poquito. Sí, Ahí adelante. lo que el hermano Miguel hablaba acerca del eunuco etíope, Sí, dice que Felipe el evangelista, comenzando desde aquella escritura que estaba leyendo el eunuco que no entendía del libro de Isaías, dice, y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y cuando aquel personaje ve agua, dice, aquella agua, ¿qué impide que ella sea bautizado? Muy importante este versículo que sigue, si crees de todo corazón, bien y puedes. pues, Palabras que son aplicables a una persona mayor. Exactamente. muy bien. Pues vamos a ir a un corte, hermanos, y en un momento regresamos ya para cerrar nuestra emisión en esta noche de Palabras de Vida Eterna. Vamos de regreso en Palabras de Vida Eterna. Estamos ya por concluir nuestro programa relacionado con sectas. De Así hecho, esperamos sus preguntas, sus comentarios. Seguramente algunos de ustedes tendrán algún comentario, alguna pregunta. Pues aquí estaremos. Si ya no para resolverlos en este programa, pues, Shakira. Hola, los Shakira. vamos a tratar de resolver en los programas que vienen. La idea de comentarles todo esto, todas estas prácticas religiosas sectarias, mis hermanos, ahí que nos escuchan y nos ven, pues es para que de alguna manera alertarles Shiny. respecto de que, bueno, pues quizás ustedes seguramente ya conocen la palabra del Señor,
Pero para aquellos que no están tan empapados o no conocen muy bien, pues este alertamiento les puede ayudar para que ustedes profundicen. Es decir, sé que nos están viendo de las congregaciones de Puebla, pues seguramente habrá hermanos de otras congregaciones. Bueno, pues si tienen alguna duda y nos las quieren hacer llegar, adelante. Si quieren pueden preguntar también ahí con el hermano que esté a cargo en su congregación local, ¿verdad? Y él también seguramente les auxiliará. Yo sí quiero comentar algo, hermano, de lo, Dos que hemos cosas, estado, sí. sí, de lo que hemos estado hablando acá, como bien lo dijiste, no es la intención de lastimar a nadie, simplemente es la encomienda que Dios nos ha dado de que trazar bien la palabra de Dios. Advertir, claro. Nada más, no es ningún problema, al contrario, nos gustaría Era que, como dices Shiny, tú, no las Shakira. preguntas, Ajá. no todos lo sabemos, pero bajo las escrituras podemos contestar. Muy bien, Mike, adelante. Sí, hermano, a mí me gustaría comentar algo. Nosotros, bueno, los hermanos Sí, se preparan todos los lunes para poder llevar a cabo este programa. Y la intención no es esa tener esa malicia o esa ¿cómo le podríamos llamar? Buscar confrontación. Conflicto, sino todo lo contrario. Lo que nosotros queremos es aprender, conocer, saber más de la palabra. Esto nos tiene que ayudar para crecer, para edificarnos, para saber más en la fe, qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que sucede en el mundo. Religioso, ¿no? Sí, claro, porque hay otras personas, otros grupos, o sea, todo eso nos tiene que ayudar a crecer. Si nosotros nos preocupáramos por eso, créanme, hermanos, vamos a crecer, nos vamos a dar ejemplo. Yo les invito, hermanos, a que inviten a otras personas, a que inviten a otros hermanos a escucharnos, a que nos hagan preguntas. Y como dice el hermano Alejandro, bueno, nos podemos pasar acá 1000 horas buscando una respuesta, pero siempre apegados a la palabra, Así es. siempre basándonos en la palabra de Cristo. Eso es lo que yo les comentaría y los invitaría a que se conecten todos los miércoles, pero que inviten a más personas a escucharnos y que ellos les pregunten. Y si ustedes no tienen la respuesta, pues pregúntenos a nosotros y juntos las vamos a resolver. Así es. Y ya para cerrar este tema que tiene que ver con sectas, yo quisiera leerles, hermanos, el libro de Judas, ahí en el capítulo 1, en el versículo 3, se los voy a leer en diferentes versiones. Dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe que fue encomendada una vez por todos los santos. Es decir, en la Reina Valera dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Es decir, es nuestro deber, hermanos, alertar de estas situaciones a la hermandad respecto de estas prácticas sectarias. Vamos a cambiar de tema, vamos a dar un giro, hermanos, un giro pues un tanto radical. Hoy solo nos va a dar tiempo introducirlo, pero vamos a hablar de un tema diferente. Ya lo traíamos preparado y por ello vamos a trabajar en él. Y vamos a comentarles, vamos a hablar de los días que vienen, Creo que sí oraremos. de los días que están por venir. Ustedes saben que, bueno, pues ya pasó una primera celebración, por lo menos en México, en algunas partes del mundo, que tiene que ver con el Día de Muertos. En México, por cierto, muy muy celebrada, muy pues de mucho empuje el Día de Muertos en México. Y vamos a hablar entonces en los próximos programas de lo que tiene que ver con fiestas religiosas, tradiciones, celebraciones. Si nosotros como cristianos no debemos participar. Por ahí hay pues seguramente muchas dudas, muchas preguntas. Vamos a tratar de abordarlo con la mayor con el mayor apego a la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ir. Les digo, solo vamos a introducirlo hoy. Dice bueno, lo que generalmente sucede o ha sucedido en algunas iglesias de Cristo, y quiero hacer énfasis en ello, en algunas iglesias de Cristo, es que cuando se habla de tradiciones, de inmediato y sin mucha reflexión y sin mucho estudio, se les rechaza y se les considera contrarias a la palabra. Sin embargo, nuestro deber cristiano, hermanos, respecto de esto es escudriñar las Escrituras, lo dice el libro de Juan en el capítulo 5, en el versículo 39. También nos corresponde, hermanos, hacer lo que hacían los hermanos de Berea, dice,
en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, escudriñar las Escrituras y ver que si lo que me están diciendo es cierto o no es cierto. Dice el libro de Romanos, ahí en el capítulo 16, en el versículo 17, más les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos. Con esta idea, hermanos, nos vamos a dejar el día de hoy. Les digo, ya no vamos a profundizar más. Con esta idea nos vamos a quedar. Yo les rogaría allá a mis hermanos en su casa que pues empiecen a formular preguntas, ¿verdad? Sobre tradiciones, sobre fiestas, debemos o no debemos guardarlas, en los días, en las semanas que están por venir, pues vamos a tratar de resolverlas. Quiero agradecerle a todos mis hermanos que el día de hoy pues nos han acompañado aquí en la mesa, en el panel. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias, hermano Luis. Muchas gracias, hermano Johnny. Usted muy ocupado ahí en la computadora. Gracias también. Hermano Osiel, muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias por sus comentarios. Hermano Mike. Gracias a Dios. Johnny, ¿tiene saludos? Un último saludo, hermano. Sí, claro, De adelante. nuestra hermana Tere Valdivia, de Bosques. Manda saludos a todos y le da gusto escucharnos y pide una oración para que todos regresemos con bien a nuestras casas después del programa. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Gracias, mi hermana Tere. Yo sé que usted hace un esfuerzo importante por escucharnos. Gracias, se lo agradecemos mucho, hermana Tere. Un fuerte abrazo. ¿Verdad, hermana? Te Un agradezco. fuerte abrazo a la hermana Tere. También un fuerte abrazo a nuestro hermano Ulises, que seguramente nos estará escuchando en San Luis Potosí. Muchos abrazos, mi Ulises. Bendiciones a su familia. Un gusto que estés escuchándonos. Aprovecho el momento para comunicarles, si es que el hermano Adrián está escuchándonos, que mañana como a las 10 de la mañana llegaré por allá al hospital. Ok. Ok. No sé si todavía está la hermana del hospital. Sí, pues, sí, me dijo que iban a estar allá. Ah, muy bien. Bueno, pues por allá, ahí ya está el aviso, a don Adrián, ya te están mandando el aviso. El mensaje. Muy bien. Alejandro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mike, No, muchas gracias gracias. a Dios. Gracias a No ustedes. veo a Rodrigo, pero pues también muchas gracias. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos en esta noche. Luis, muchas gracias también por la cámara. Mario está allá afuera también dándole duro al WhatsApp también. Muchas gracias al joven Mario. Hermano Luis, ¿nos quieres llevar a Dios en la oración final, por favor? Claro que sí, mi hermano. Vamos a dar gracias a Dios por este día y lo que nos permitió hacer. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, alabado seas por los siglos de los siglos, Padre bendito. Señor, en esta noche, Padre, pues esperamos que lo que se haya hablado, Señor, únicamente haya sido puesto por ti, Señor, en la boca de cada uno de mis hermanos, y que haya sido de total edificación para cada uno de los que escuchamos este programa, Señor. Padre, pues pedimos por todas las peticiones que se hicieron durante el programa, que tú seas en ellas, Señor, porque sabemos, Padre, que pues como tú eres el creador de todo, Señor, vas a hacer con ellas de la mejor manera posible, Padre bendito. Al igual, Señor, por todos los que necesitan salud, pues sé tú en ellos, Señor. Los que necesiten, los que están en un hospital, Señor, tú cuídales, guárdales, guía las manos de los médicos para lo que se tenga que hacer, Padre bendito. Y Señor, pues únicamente agradecerte las bendiciones que has derramado en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros oyentes, en el transcurso de este día, Padre bendito. Señor, al salir de este lugar, llévanos con todo bien a nuestros hogares, cuida a todos los hermanos sobre la faz de la tierra, Señor, y pues, Padre, únicamente agradecerte las bendiciones que derramas en cada uno de nosotros. Y Padre, pues todo esto, Señor, te lo pedimos, te oramos, te damos gracias, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues nos estamos despidiendo también de Periscope. Gracias, hermanos, gracias por habernos escuchado. Ahí está Rodrigo. Rodrigo, saluda a la gente que está en Periscope. Está viendo, no me